JF, Kennedy International Airport, ICAO. KJFK es un importante aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Nueva York y su área metropolitana. JFK, el aeropuerto está situado en la costa suroeste de Long Island, en Queens, Nueva York, bordeando la bahía de Jamaica. Es el más ocupado de los 7 aeropuertos del sistema del aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto más ocupado de los Estados Unidos y el aeropuerto comercial internacional más ocupado de América del Norte. El aeropuerto, que cubre 5.200 acres, es el más grande del área metropolitana de Nueva York. Más de 90 aerolíneas operan en el aeropuerto JFK, con vuelos directos o sin escala a destinos en los 6 continentes habitados. El aeropuerto JFK se encuentra en el barrio de Jamaica de Queens, a 16 millas al sureste de Midtown Manhattan. El aeropuerto cuenta con 5 terminales de pasajeros y 4 pistas. Se puede acceder principalmente en coche, autobús, transbordador u otro vehículo a través de la autopista JFK o la interestatal 678 o en tren. JFK es un centro para American Airlines y Delta Airlines, así como la base de operaciones primaria para JetBlue. El aeropuerto es también un antiguo centro para Braniff, Eastern, Evelyn Tigers, National, Northeast, Northwest, Pan Am, Seaboard World, Tower Air y TWA. La instalación se inauguró en 1948 como Aeropuerto Internacional de Nueva York y fue comúnmente conocida como Aeropuerto Illinois. Tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, el aeropuerto fue renombrado John F. Kennedy International Airport en homenaje a él. El TWA Fleet Center, también conocido como Trans World Fleet Center, es una terminal de aeropuertos y un complejo hotelero en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. El edificio terminal original o la casa principal operaba como terminal de 1962 a 2001 y fue reutilizado de forma adaptativa en 2017 como parte del Hotel TWA. La casa principal está parcialmente rodeada por un edificio de terminales de reemplazo completado en 2008 y flanqueado por 2 edificios añadidos para el hotel. El terminal de reemplazo es el hogar de las operaciones JFK de JetBlue. La casa principal y terminal se conocen colectivamente como Terminal 5 o T5. El TWA Fleet Center fue diseñado para Transport Airlines por Aerosalinen y Asociados a partir de 1956. Fue erigida entre 1959 y 1962 y operaba como terminal de aire hasta 2001. Tiene un techo de capa fino en forma de ala soportado por 4 muelles en forma de I. Un espacio abierto de 3 niveles con ventanas altas originalmente ofreció vistas de los jets de salida y llegada. 2 pasillos de salida en forma de tubo en forma de rojo se extendieron hacia afuera desde el terminal, conectando las puertas. Estos serían demolidos para la edición de 2008. Roger Ingelow, empresa sucesora de la empresa de Saarinen, diseñó una expansión en 1970. Su diseño recibió una aclamación muy crítica. El interior y el exterior de la casa principal se convirtieron en hitos designados en la ciudad de Nueva York en 1994 y se añadió al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2005.
es un barrio en la parte sur del distrito de Nueva York de Queens. Ocupa la parte sur del Barasok, la única isla habitada en Jamaica Bay. El barrio se encuentra en Big Ed Mars, una zona de relleno de aproximadamente 20 manzanas de largo y 4 cuadras de ancho en el extremo sur de West Barasok. La comunidad es una retención dentro del refugio de vida silvestre de la Bahía de Jamaica, gestionado por el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos como parte del Área Nacional de Recreación de la Puerta. La zona consta de varios canales artificiales que separan bloques residenciales de extremo muerto. Está conectado al resto de Queens por puentes de carretera y metro. Brad Channel está conectado con el resto de Queens a través de 4 puentes: el puente conmemorativo vehicular Cross Bay Veterans al sur, el libre vehicular Joseph B. Adabo Memorial Bridge al norte, y los 2 puentes oscilantes Irene de Rockaway y Lime. Cross Bay Boulevard. La isla solo a través de la carretera atraviesa los 2 puentes vehiculares, ambos con bicicleta y tráfico peatonal. Acostado entre Howard Beach y la península Rockaway, está conectado a esas comunidades por estos puentes a ambos lados de la isla. Inaugurado el 21 de agosto de 2019, Sunset Cover Park se encuentra en 12.57 acres 5.09 a de terreno que anteriormente estaba ocupado por un puerto deportivo. En el proceso se retiraron unos 1.000 metros cúbicos 760 m3 de escombros y 30.000 metros cúbicos 23.000 m3 de suelo contaminado, y se restauró una marisma de sal de 4.5 acres 1.8 a y una superficie de 7 acres 2.8 a. Además, se construyó una calzada y una berma de costa, y se importaron 16.000 toneladas cortas, 14.000 toneladas largas, 15.000 t de arena. Una futura fase de construcción, que comenzará en 2021, incluirá un jardín de ostras, un muelle y un paseo marítimo para llegar a la marisma de sal. Jamaica Bay es un estuario en la parte sur de la punta occidental de Long Island, en el estado estadounidense de Nueva York. El estuario es parcialmente hecho por el hombre y parcialmente natural. La bahía se conecta con la bahía baja de Nueva York al oeste, a través de Rockaway Neck, y es la más occidental de las lagunas costeras en la orilla sur de Long Island. Políticamente, se divide principalmente entre los distritos de Brooklyn y Queens en Nueva York, con una pequeña parte que toca el condado de Nassau. La bahía contiene numerosas islas Machi. Fue conocido como Bahía Grassy tan tarde como los años 40. Jamaica Bay está situada junto a la confluencia de la Nueva York Big y la Bahía de Nueva York, y está en el punto de inflexión de la costa orientada hacia el este y el oeste del sur de Nueva Inglaterra, y Long Island, y la costa norte-sur de la costa centroatlántica. La ubicación de la bahía de Jamaica junto con los ricos recursos alimentarios encontrados allí hace que sea un complejo de peces, fauna y flora regionalmente importante. Esta ubicación geográfica actúa para concentrar especies marinas y estuarinas que migran entre la porción de Nueva York Big del Atlántico Norte y el estuario del río Hudson y del río Rarita. Los shorebirds, raptors, waterfowl, aves terrestres y diversos insectos migratorios están concentrados por las costas en ambas direcciones. Estas especies migratorias están más concentradas por el desarrollo urbano circundante en el espacio abierto restante y el agua abierta de la bahía de Jamaica. Jamaica Bay y Breezy Point cercanos apoyan poblaciones estacionales o anuales de más de 330 especies de especial énfasis y especies enumeradas, incorporando 48 especies de peces y 120 especies de aves. Jamaica Bay es un salino para el estuario estridente, eutrófico rico en nutrientes, que cubre alrededor de 25.000 acres 100 km2, con una profundidad media de 13 pies 4,0 m, un rango de marea semidiurna con un promedio de 4,9 pies 1,5 m, y un tiempo de residencia de aproximadamente 3 semanas. La bahía se comunica con la bahía baja de Nueva York y el océano Atlántico a través de Rockaway Inlet
una zona de alta corriente que es de 0,97 km de ancho en su punto más estrecho, con una profundidad media de 23 pies 7,0 m. Las mediciones realizadas durante las encuestas recientes en Jamaica Bay indican randos promedio anuales para temperaturas de 34 a 79 grados EC1 a 26 grados C, salinidad de 20,5 a 26 partes por mil, oxígeno disuelto de 3,5 a 18,5 miligramos para litro y pH de 6,8 a 9. Carga de nutrientes y materia orgánica en la bahía de plantas de tratamiento de aguas residuales y escorrentía resultan en floraciones de fitoplancton y concentraciones elevadas suspendidas sólidas que, a su vez, resultan en agua turbida y concentraciones bajas de oxígeno disueltas. Jamaica Bay está en la parte sur de la zona metropolitana de Nueva York y las tierras altas alrededor de la bahía, así como gran parte de la playa de Barrera Rockaway, están dominadas por el desarrollo urbano residencial, comercial e industrial. La bahía misma ha sido perturbada por dragado, llenado y desarrollo. Alrededor de 49 kilómetros cuadrados, 19 metros cuadrados de los 65 kilómetros cuadrados originales, 25 metros cuadrados de los humedales en Floyd Bennett Field es un aeródromo en el barrio del Parque Marino del sureste de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, a orillas de la bahía de Jamaica. El aeropuerto originalmente albergaba tráfico aéreo comercial y general antes de ser utilizado como estación de aire naval. Bennett Field es actualmente parte de la unidad de bahía de Jamaica del Área Nacional de Recreación de Gateway y es gestionada por el Servicio Nacional de Parques. Aunque ya no se utiliza como un aeródromo de aviación comercial, militar o general operacional, una sección sigue siendo utilizada como base de helicópteros por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y una pista está reservada para los aficionados que vuelan aviones radiocontrolados. Floyd Bennett Field fue creado conectando la isla de Barren y varias islas más pequeñas al resto de Brooklyn, llenando los canales entre ellos con arena bombeada desde el fondo de la bahía de Jamaica. El aeropuerto fue nombrado después de Floyd Bennett, un aviador destacado que pilotó el primer avión para volar sobre el Polo Norte y había visualizado un aeropuerto en la isla Barren antes de morir en 1928. La construcción en Bennett Field comenzó el mismo año. A pesar de la calidad excepcional de sus instalaciones, Bennett Field nunca recibió mucho tráfico comercial y se utilizó en su lugar para la aviación general. Durante el período de interguerra, decenas de registros de aviación fueron establecidos por aviadores que volaban hacia o desde Bennett Field. A partir de la década de 1930, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos ocuparon parte del aeropuerto. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Bennett Field se convirtió en parte de la Estación Aérea Naval de Nueva York y se convirtió en un centro de actividades navales durante la guerra. Después de la guerra, el aeropuerto fue utilizado como una estación de reserva aérea naval. En 1970, la Armada dejó de utilizar Bennett Field, aunque un centro de reserva permaneció hasta 1983 y la Guardia Costera permaneció hasta 1998. Se propusieron varios planes para el uso de Bennett Field y en 1972 se decidió integrar el aeropuerto en el área de recreación nacional de Gateway. Fue Bennett Field reabierto como parque en 1974. Muchas de las primeras estructuras originales sobrevivientes se incluyen en un distrito histórico numerado en el Registro Nacional de Lugares Históricos, siendo una de las mayores colecciones y mejores representantes de la arquitectura de aviación comercial desde el período, y debido a las importantes contribuciones a la aviación general y la aviación militar que allí se realizaron durante el período de interwar. Bennett Field también contiene instalaciones como un área natural, un camping y pastizales.
Plum Beach es una playa y barrio circundante a lo largo de la costa norte de Rockaway Inlet, en el distrito de Nueva York de Brooklyn. Se encuentra cerca de los barrios de Sheepshead Bay y Henrichen Beach, justo al lado de Bell Parkway. Plum Beach fue originalmente parte de una pequeña isla hasta que Oak Creek fue llenado durante la década de 1930, conectando la playa con el resto de Brooklyn. Los marineros se detuvieron cerca de la isla tan temprano como en 1800, tal vez refrigerios en las ciruelas de la playa que le dieron su nombre a la isla. Para 1900 había suficiente demanda para el ferry de Raíz, que hizo paradas en Sheepshead Bay, Plum Beach, Barren Island y Breezy Point, entre otros. George Allen abrió un hotel en 1907, pero por la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los habitantes de la isla de Plum eran ocupantes ilegales. Esto continuaría hasta que el Long Island Express de 1938 destruyó la mayor parte de las chancheras, con los ocupantes restantes obligados a salir cuando la construcción comenzó en el Bell Parkway. Oak Creek se llenó para este propósito, conectando la isla Plum a la península. El Servicio Nacional de Parques adquirió Plum Beach en 1972 y lo añadió al Área Nacional de Recreación de Gateway, aunque el estacionamiento y la vía verde que proporcionan acceso primario a la orilla son responsabilidad del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York y del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. En mayo y junio, los cangrejos de herradura suben a la playa para aparearse. Esa playa es a menudo sometida a una fuerte erosión de la playa, ya que las tormentas entrantes a menudo soplan grandes cantidades de agua por la entrada Rockaway pasando por la playa a la bahía de Jamaica. En verano, la playa atrae a los entusiastas del Tite Warring, ya que la brisa de mar sureste hace la zona ideal para este uso. Coney Island es un barrio residencial y comercial y zona de entretenimiento, situado en una península en la parte suroeste del barrio de Brooklyn en Nueva York. El barrio está atado por Manhattan Beach a su este, Lower New York Bay al sur y oeste, y Gravesend al norte. Incluye las subsecciones de Seagate a su oeste y Brighton Beach al este. La isla Coney fue antiguamente la más occidental de las islas de barrera exterior en la orilla sur de Long Island, pero a principios del siglo XX se convirtió en una península, conectada al resto de Long Island por tierra llena. El origen del nombre de la isla Coney es disputado, pero la zona fue originalmente parte de la ciudad colonial de Gravesend. A mediados del siglo XIX se había convertido en una localidad costera, y a finales del siglo XIX también se habían construido parques de diversiones en la ubicación. Las atracciones alcanzaron un pico histórico durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, disminuyeron en popularidad después de la Segunda Guerra Mundial y después de años de negligencia, varias estructuras fueron derribadas. Se propusieron varios proyectos de redesarrollo para Coney Island en la década de 1970 a través de la década de 2000, aunque la mayoría de ellos no se llevaron a cabo. La zona fue revitalizada con la apertura del Parque MCU en 2001 y varios paseos de diversión en los años 2010. Coney Island tiene 31.965 residentes en el censo de los Estados Unidos de 2010. El barrio es étnicamente diverso, y la tasa de pobreza del barrio del 27% es ligeramente superior a la de la ciudad en su conjunto. Coney Island es parte del Distrito Comunitario 13 de Brooklyn y su código CTIP primario es 11.224. Está patrullado por la 60 Comisaría del Departamento de Policía de Nueva York. Los servicios de bomberos son proporcionados por el motor del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York 245/escalera 161/batallón 43 y el motor 318/escalera 166. Políticamente, Coney Island está representada por el Distrito 47 del Consejo de la Ciudad de Nueva York. El área está bien servida por el metro de la Ciudad de Nueva York y las rutas de autobuses locales, y contiene varias escuelas públicas, primarias y medias.
Seagate es una comunidad privada cerrada en el extremo occidental de Coney Island en la punta suroeste del distrito de Nueva York de Brooklyn, situado en la porción de la península de Coney Island al oeste de West 37 Th Street. Contiene principalmente casas de familia única, algunas directamente en Gravesend Bay. En octubre de 2012, el huracán Sandy destrozó el vecindario, que estaba inundado por el agua oceánica y golpeado por fuertes vientos. La zona sufrió daños importantes y se destruyeron numerosas casas. El Parque Luminoso de la Pared del Mar Barra Cabezal, oficialmente conocido como Reserva de Playa, que se extiende desde la playa 48 Th Street a la playa 50 Th Street, fue destruido, dejando Seagate, Coney Island y más allá abierto a cualquier mar duro y daños adicionales. Seagate es una comunidad cerrada, y los residentes se refieren a Seagate como la puerta, y ventivándose a la isla de Coney que va fuera de la puerta. No hay tiendas en el vecindario. Los residentes pagan por seguridad privada, así como alcantarillado, playa, salvavidas, faros callejeros y limpieza callejera. Situado en la playa 47 Th Street en Seagate es el Coney Island Light de 75 pies. Es un faro construido en 1890, antes de que la zona fuera poblada. El faro es el antiguo hogar de Frank Schubert, el último guardián civil de los Estados Unidos, que murió en 2003. El puente Barrachan-Narrows es un puente de suspensión que conecta los distritos de la ciudad de Nueva York de Staten Island y Brooklyn. Abarca los Narrows, un cuerpo de agua que une la bahía superior de Nueva York relativamente cerrada con la bahía baja de Nueva York y el océano Atlántico, y es el único cruce fijo de los Narrows. El puente de doble cubierta lleva 13 carriles de la Interestatal 278, con 7 carriles en el nivel superior y 6 en el nivel inferior. El lapso se llama para Giovanni da Verrazzano, el primer explorador europeo documentado para entrar entre el puerto de Nueva York y el río Hudson en 1524. El ingeniero David B. Steinman propuso un puente a través de los Narrows a finales de la década de 1920, y las propuestas posteriores se aplazaron durante los próximos 20 años. Un intento de 1920 de construir un túnel ferroviario debajo de los Narrows fue abortado, al igual que otro plan de 1930 para tubos vehiculares debajo de los Narrows. Discusión de un túnel reanimado a mediados de los años 30 y principios de los años 40, pero los planes fueron nuevamente negados. A finales de la década de 1940, el urbanista Roberto Moses defendió un puente a través de los Narrows como una forma de conectar Staten Island con el resto de la ciudad. Varios problemas retrasaron el inicio de la construcción hasta 1959. El puente abrió el 21 de noviembre de 1964 y se abrió una cubierta inferior en junio de 1969 para aliviar los altos niveles de tráfico. El gobierno de Nueva York comenzó una reconstrucción de $1.500 millones de las dos cubiertas del puente en 2014. El puente Barrachan-Narrows tiene un espacio central de 4,260 pies. Fue el puente de suspensión más largo del mundo hasta que fue superado por el puente Humbert en el Reino Unido en 1981. El puente tiene el lapso principal más largo del mundo, así como el más largo de América. Cuando el puente fue nombrado oficialmente en 1960, fue borrado Puente Barrachan-Narrows por un error en el contrato de construcción, a pesar de que el nombre del explorador tenía 2Z. El nombre fue corregido oficialmente al Puente Barrachan-Narrows en octubre de 2018. Fort Tompkins Light era un faro situado en Staten Island,
Nueva York, en el lado oeste de los Narrows en la bahía de Nueva York. El faro fue establecido por la base militar de Fort Tompkins en 1828 para guiar barcos a Staten Island. El faro no mantuvo registros debido a su proximidad cercana a la Tierra. Consecuentemente, muy poco registro sobrevive más allá de los guardados por el faro. Los archivos de la Junta ilustran la ubicación precaria del faro. En más de una ocasión, el faro se convirtió en un blanco y varias explosiones hicieron que el vidrio en la habitación de la linterna se rompiera. Movían el faro en 1871 fuera del rango de baterías y ya no estaba cerca del agua. Su primera luz en la nueva ubicación fue en 1872. En 1900 se instaló una lente Fresnel de cuarto orden. La luz era un parpadeo alternativo rojo y blanco con un intervalo entre los flashes de 10 segundos. 3 años después el faro fue desactivado. Los deberes del faro fueron entregados a la luz Fort Wadsworth en 1903. Poco después, el faro fue abandonado. Ya no existe. La torre estaba en una casa de estilo victoriano con una vivienda blanca, techo de mansard y una linterna negra. La bahía de Nueva York es el gran cuerpo de agua que rodea la desembocadura del río Hudson donde se hunde en el océano Atlántico. Es compartido por los estados de Nueva York y Nueva Jersey en los Estados Unidos. Upper New York Bay, Upper Bay, es el corazón tradicional del puerto de Nueva York y Nueva Jersey, y a menudo llamado Puerto de Nueva York. Está cerrado por los distritos de Nueva York de Manhattan, Brooklyn, Staten Island y el condado de Hudson, Nueva Jersey, municipios de Jersey City y Bayonne. Red Oak es un barrio del noroeste de Brooklyn, Nueva York, en la zona conocida como South Brooklyn. Se encuentra en una península proyectando hacia la bahía superior de Nueva York y está atada por la autopista Walnut y el barrio de Carroll Gardens en el noreste, el canal de Walnut en el este y la bahía superior de Nueva York en el oeste y sur. Una próspera zona de transporte marítimo y puerto a principios del siglo XX, la zona disminuyó en la última parte del siglo. Red Oak es la única parte de la ciudad de Nueva York que tiene una vista totalmente frontal de la Estatua de la Libertad, que estaba orientada a enfrentarse a Francia. Red Oak también contiene varios parques, incluyendo Red Oak Park. El parque está en las inmediaciones, si no la ubicación exacta, de donde el famoso equipo de béisbol de la Guerra Civil Excelsior de Brooklyn jugó muchos de sus juegos en casa. El barrio contiene una ruta patrimonial recordando su porción de la batalla de Brooklyn en la Guerra Revolucionaria. Red Oak ha sido atendido por la ruta del sur de Brooklyn de NYC Ferry desde 2017. El liner transatlántico RMS Ken Mary 2 muelles en Red Oak. En la primavera de 2006, una nueva terminal de Carnival Cruise Lines, la terminal de cruceros de Brooklyn, abrió en el muelle 12 de la calle Pioneer, trayendo turistas adicionales. La terminal de contenedores Red Oak es una de las 4 instalaciones de este tipo en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey y es la única instalación marítima en Brooklyn para manejar buques de contenedores.
Governors Island es una isla de 172 acres en el puerto de Nueva York, dentro del distrito de Nueva York de Manhattan. Está situado aproximadamente a 800 metros al sur de la isla de Manhattan y está separado de Brooklyn al este por el canal Buttermilk de 400 yardas. El Servicio Nacional de Parques administra una pequeña parte del norte de la isla como monumento nacional de Governors Island, incluyendo dos antiguas fortificaciones militares llamadas Fort Hays y Castle Williams. El Trust for Governors Island opera los 150 acres restantes, incluidos 52 edificios históricos como parque público. Alrededor de 103 acres de la zona de tierra se llenan, añadidas a principios del siglo XX al sur de la isla original. El nativo de Lenape se refirió originalmente a Governors Island como Parkland. El nombre fue traducido al holandés Noten Eiland, luego anglicizado Nuten Island, antes de ser renombrado gobernador de la isla por finales del siglo XVIII. El uso de la isla como instalación militar data de 1776, durante la Guerra Revolucionaria Americana, cuando tropas del ejército continental levantaron obras defensivas en la isla. De 1783 a 1966, la isla era un puesto del ejército de los Estados Unidos, sirviendo principalmente como un campo de entrenamiento para tropas, aunque también sirvió como punto de defensa estratégico durante la guerra. La isla sirvió entonces como una importante instalación de la Guardia Costera de los Estados Unidos hasta 1996. Tras su desmantelamiento como base militar, había varios planes para redoblar la isla de los gobernadores. Fue vendida al público por una suma nominal en 2003 y abierta para uso público en 2005. Governors Island se ha convertido en un popular destino estacional abierto al público entre mayo y septiembre, atrayendo a más de 800.000 visitantes al año a partir de 2018. Además del parque público de 43 acres, Governors Island incluye actividades artísticas y culturales gratuitas, así como actividades recreativas. La Escuela Portuaria de Nueva York, una escuela pública con un plan de estudios centrado en el mar, ha estado en la isla desde 2010. La isla solo puede ser accedida por ferry desde Brooklyn y Manhattan. El Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad es un monumento nacional de los Estados Unidos que comprende Isla de la Libertad y Isla Ellis en los estados de Nueva Jersey y Nueva York. Incluye la Estatua de la Libertad o del escultor Frederick Auguste Bartholdi y del Museo de la Estatua de la Libertad, ambos situados en la Isla de la Libertad, así como la antigua estación de inmigración de la Isla Ellis que incluye el Hospital de Inmigrantes de la Isla Ellis. El monumento es gestionado por el National Park Service como parte de la Oficina de Parques Nacionales de Nueva York Harbor. Liberty State Park es un parque en el estado estadounidense de Nueva Jersey, situado en la bahía superior de Nueva York en la ciudad de Jersey, frente tanto a Liberty Island como a Ellis Island. El parque abrió en 1976 para coincidir con las celebraciones bicentenarias y es operado y mantenido por la División de Parques y Bosques de Nueva Jersey. Liberty State Park cubre 1.212 acres. La parte principal del parque está bordeada por agua a tres lados, al norte por la gran cuenca del canal de Morris y al sur y al este por la bahía de Nueva York. El New Jersey Turnpike Newark Bay Extension marca su perímetro occidental. La mayor parte de la zona del parque está en vertedero creado por el Ferrocarril Central de Nueva Jersey CRRNJ
y del ferrocarril Ley-Valley, compañías descompuestas, cuyas líneas una vez terminadas allí. En la esquina noreste del parque se encuentra la terminal CRRNJ, un edificio histórico de transporte. Estatua Cubises ofrece ferides al Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad, la isla Ellis y la isla de la Libertad que salen cerca. En el parque se puede encontrar una sección de 50 pies 15 de pista del ferrocarril de Ley-Valley. La sección sur de Caven Point del parque está separada de la parte principal del parque por el Club Nacional de Golf Liberty y es accesible a lo largo del borde del agua mediante el paseo marítimo del río Hudson. El largo muelle delgado al pie de la avenida Chapel que fue parte del parque ha sido demolido. El parque de la península se encuentra entre la gran cuenca del canal de Morris y la cuenca de Tydewater en Paulushoe. El Liberty Landing Marina está situado en la gran cuenca. Communipaw Cove forma parte de la reserva estatal de 36 acres, 15 en el parque y es una de las pocas marismas de sal de marea que quedan a lo largo del estuario del río Hudson. El centro de interpretación, diseñado por el arquitecto Michael Graves, es parte de la reserva. Al oeste se encuentra el área natural interior, que está fuera de límites al público, y se está permitiendo a través de procesos naturales para recuperarse del abuso ambiental. El parque es también el único parque estatal en los condados Essex, Hudson y Bergen. Otra sección del parque se llama Parque Industrial Liberty. Gran parte del parque está situado en suelos llenos de mareas que anteriormente apoyaban vastos bancos de ostras como parte del territorio de los indios Akensack, que llamaron la zona Communipaw y lo utilizaron como campamento de verano. En el siglo XVII se convirtió en parte de la provincia colonial de Nueva Netherland, la patronía Pavonia. Durante muchos años, la aldea, a menudo mencionada por Washington Irving, existía donde el Centro de Ciencias de la Libertad se encuentra ahora. Durante cientos de años fue un puerto de ferry para comunidades locales de Bergen Township y el condado de Hudson, así como viajeros suburbanos y de larga distancia a Manhattan. El reloj Colgate es un reloj octogonal frente al río Hudson cerca de Exchange Plaza en Jersey City, Nueva Jersey. Tiene un diámetro de 50 pies. Actualmente está situado a 1,300 pies al sur de donde la sede de los productos de consumo conglomerado Colgate-Palmolive solía ser Seattle, antes de salir de la zona en 1985. El reloj Colgate fue una vez encaramado en la planta de Colgate en la calle Hudson 8599 en Jersey City, Nueva Jersey. El actual reloj Colgate fue construido en 1924 para reemplazar un reloj anterior diseñado por el ingeniero de Colgate Warren Davey, que fue construido por la St. Thomas Clock Company para el centenario de Colgate en 1906. Después de la construcción del reloj actual, el reloj anterior fue trasladado a una fábrica de Colgate en Clarksville, Indiana. El reloj de la ciudad de Jersey fue mantenido por Jonah Winters desde la década de 1930 hasta su jubilación en 1976. A partir de 2005, el reloj Colgate se encuentra en un lote vacío. Todos los otros edificios del complejo fueron demolidos en 1985 cuando Colgate se fue. El lote está situado en la orilla del río Hudson y el reloj mismo está a 100 metros al sur de la torre Goldman Sachs, antiguamente el rascacielos más alto en el estado de Nueva Jersey. La construcción de ese edificio a principios de los años 2000 obligó a trasladar el reloj hacia el sur a su ubicación actual. En ese momento, el tamaño del anuncio Colgate adjunto a él se redujo para cumplir con la ley del río Hudson no Billboard. Como parte del acuerdo de reubicación, Goldman Sachs ahora mantiene el reloj. El reloj es un punto de presentación obligatorio para vuelos por debajo del espacio aéreo de la clase B en el corredor del río Hudson VCR. En 2013, el reloj fue renovado, equipado con luces LED y reinstalado en la orilla del agua cerca de la torre Goldman Sachs.
El World Trade Center es un complejo mayormente completado de edificios en el Bajo Manhattan, Nueva York, reemplazando los 7 edificios originales en el mismo sitio que fueron destruidos en los ataques del 11 de septiembre. El sitio está siendo reconstruido con hasta 6 nuevos rascacielos, 4 de los cuales han sido completados, un memorial y museo a los muertos en los ataques, el elevado Parque de la Libertad adyacente al sitio, que contiene la iglesia ortodoxa San Nicolás y el centro de seguridad vehicular y un centro de transporte, el centro de comercio, un mundo de 104 pisos, el edificio más alto del hemisferio occidental. Es el edificio principal para el nuevo complejo. El centro de comercio mundial original comprendía las Torres Gemelas, que se abrieron en 1973 y fueron los edificios más altos del mundo en el momento de su terminación. They were destroyed on the morning of September 11, 2001, when Al-Qaeda affiliated y hackers flew the Boeing 767 jets into the complex in a coordinated act of terrorism. Los ataques contra el World Trade Center mataron a 2.753 personas. El nuevo complejo incluye un World Trade Center, 3 World Trade Center, 4 World Trade Center, 7 World Trade Center y otro edificio de oficinas de alto nivel que está planificado en 2 World Trade Center. El nuevo complejo del World Trade Center también incluye un museo y memorial, y un edificio de centro de transporte que es similar en tamaño a Grand Central Terminal. El Monumento Nacional del 11 de septiembre se inauguró el 11 de septiembre de 2011, mientras que el museo abrió sus puertas en 2014. El puente de Brooklyn es un puente híbrido con cable barra suspensión en la ciudad de Nueva York, que abarca el río Este entre los distritos de Manhattan y Brooklyn. Inaugurado el 24 de mayo de 1883, el puente de Brooklyn fue el primer cruce fijo del río Este. También fue el puente de suspensión más largo del mundo en el momento de su apertura, con un lazo principal de 1,595 pies y una cubierta 127 pies sobre el agua alta. El lazo se llamaba originalmente el Puente de Nueva York y Brooklyn o East River Bridge, pero fue oficialmente renombrado el Puente de Brooklyn en 1915. Las propuestas para un puente que conecta Manhattan y Brooklyn se hicieron por primera vez a principios del siglo XIX, lo que con el tiempo condujo a la construcción del lapso actual, diseñado por John Roebling, el ingeniero jefe del proyecto. Su hijo Washington Roebling contribuyó con más trabajo de diseño asistido por la esposa de este último, Emily Warren Roebling. La construcción comenzó en 1870, con la empresa del puente de Nueva York controlada por Tammany supervisando la construcción. Aunque numerosas controversias y la novedad del diseño prolongaron el proyecto durante 13 años. Desde su apertura, el puente de Brooklyn ha pasado por varias reconfiguraciones, habiendo llevado vehículos montados a caballo y líneas ferroviarias elevadas hasta 1950. Para aliviar el aumento de los flujos de tráfico, se construyeron puentes y túneles adicionales a través del río Este. Tras el deterioro gradual, el puente de Brooklyn ha sido renovado varias veces, incluso en los años 50, 1980 y 2010. El puente de Brooklyn es el más meridional de 4 puentes vehiculares sin peaje que conectan Manhattan Island y Long Island, con los puentes Manhattan, Williamsburg y Kensboro al norte. Solo se permiten vehículos de pasajeros y tráfico peatonal y de bicicletas, una importante atracción turística desde su apertura. El puente de Brooklyn se ha convertido en un icono de la ciudad de Nueva York a lo largo de los años. El puente se ha utilizado como la ubicación de varios atuendos y actuaciones, así como varios crímenes y ataques. El puente de Brooklyn ha sido designado un monumento histórico nacional, un hito de la ciudad de Nueva York y un hito histórico nacional de ingeniería civil. El puente de Manhattan es un puente de suspensión que cruza el East River en la ciudad de Nueva York,
conectando el Lower Manhattan en Canal Street con el centro de Brooklyn en la extensión Flatbush Avenue. Diseñado por Leon Wesseith, el puente tiene una longitud total de 6,855 pies. El puente es uno de los 4 puentes vehiculares que conectan directamente la isla de Manhattan y Long Island. El cercano puente de Brooklyn está un poco más al oeste, mientras que los puentes Kensboro y Williamsburg están al norte. El puente fue propuesto en 1898 y originalmente se llamaba Bridge No. 3 antes de ser renombrado el puente de Manhattan en 1902. Las fundaciones para las torres de suspensión del puente se completaron en 1904, seguidas por los anclajes en 1907 y las torres en 1908. El puente de Manhattan se abrió al tráfico el 31 de diciembre de 1909 y comenzó a transportar tranvías en 1912 y trenes de metro de Nueva York en 1915. En 1922 se instaló la carretera de alta cubierta oriental. Después de que los tranvías dejaron de correr en 1929, la carretera superior occidental terminó 2 años más tarde. El peso desigual de los trenes de metro que cruzan el puente de Manhattan lo hizo inclinarse a un lado, lo que requiere una extensa reconstrucción entre 1982 y 2004. La antigua casa de Ale de MC Soleil, generalmente conocida como MC Soleil, es el salón irlandés más antiguo de la ciudad de Nueva York, inaugurado a mediados del siglo XIX en la 15 East 7 Th Street, en el barrio de East Village de hoy en Manhattan. Fue uno de los últimos pubs men only, admitiendo a las mujeres solo después de haber sido obligadas legalmente a hacerlo en 1970. Las antiguas obras de arte, artículos de periódicos que cubren las paredes, suelos de aserrín y camareros irlandeses dan a MC Soleil un ambiente que recuerda a Old New York. Ningún pedazo de memorabilia ha sido quitado de las paredes desde 1910, y hay muchos elementos de parafernalia histórica en el bar, tales como las esposas de Houdini, que están conectados al barrido. También hay huesos de deseo colgados por encima del bar. Supuestamente fueron colgados allí por chicos que iban a la Primera Guerra Mundial, para ser removidos cuando regresaron, así que los huesos de deseo que quedan son de aquellos que nunca regresaron. 2 de los lemas de MC Soleil están bien o se van, y estábamos aquí antes de que nacieras. Antes de la sentencia de 1970, el lema era voz ale, Rabonium si no la 10. Las cebollas crudas todavía se pueden ordenar como parte de la bandeja de queso de MC Soleil. MC Soleil se considera una de las casas de ale más largas que operan continuamente en la ciudad debido a que durante la prohibición sirvió una cerveza cerca con demasiado poco alcohol para ser ilegal. En 2005, la revista de Nueva York consideró que MC Soleil era uno de los 5 bares históricos de la ciudad de Nueva York. El Empire State Building es un rascacielos Art Deco de 102 pisos en Midtown Manhattan, en Nueva York. Fue diseñado por Shreve
Lamban Rasand Armon y construido de 1930 a 1931. Su nombre se deriva del estado Empire, el apodo del estado de Nueva York. El edificio tiene una altura de techo de 1.250 pies y tiene un total de 1.454 pies de altura, incluyendo su antena. El Empire State Building era el edificio más alto del mundo hasta la construcción del World Trade Center en 1970. Tras su colapso en 2001, el Empire State Building fue nuevamente el rascacielos más alto de la ciudad hasta 2012. A partir de 2020, el edificio es el séptimo edificio de la ciudad de Nueva York. El rascacielos novena finalizado en los Estados Unidos, el 48 o en el mundo, y la quinta estructura independiente en las Américas. El sitio del Empire State Building, en Midtown South, en el lado oeste de la Quinta Avenida entre West 33 RD y 34 TH Streets, fue desarrollado en 1893 como el Waldorf Astoria Hotel. En 1929, Empire State Inc. adquirió el sitio y diseñó planes para un rascacielos allí. El diseño para el Empire State Building fue cambiado 15 veces hasta que se aseguró que era el edificio más alto del mundo. La construcción comenzó el 17 de marzo de 1930 y el edificio abrió 13 meses y medio después, el 1 de mayo de 1931. A pesar de la publicidad favorable relacionada con la construcción del edificio, debido a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, sus propietarios no obtuvieron un beneficio hasta principios de la década de 1950. La arquitectura Art Deco del edificio, altura y cubiertas de observación lo han convertido en una atracción popular. Alrededor de 4 millones de turistas de todo el mundo visitan anualmente los observatorios 86 y 102 o piso del edificio, un observatorio interior adicional en el piso 80 abierto en 2019. El Empire State Building es un icono cultural estadounidense. Ha sido presentado en más de 250 programas de televisión y películas desde que la película King Kong fue publicada en 1933. El tamaño del edificio también se ha convertido en un estándar global de referencia para la altura y longitud de otras estructuras. Un símbolo de la ciudad de Nueva York, el edificio ha sido nombrado como una de las 7 maravillas del mundo moderno por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Fue clasificada primero en la lista de arquitectura favorita del Instituto Americano de Arquitectos en 2007. Además, el Empire State Building y su interior de planta baja fueron designados hitos de la ciudad de Nueva York en 1980 y fueron añadidos al Registro Nacional de Lugares Históricos como un hito histórico nacional en 1986.
Quinta Avenida es una importante calle en el distrito de Manhattan, en Nueva York. La avenida se extiende hacia el sur desde West 143 R Street en Harlem hasta Washington Square Park en Greenwich Village. La sección en Midtown Manhattan es una de las calles comerciales más caras del mundo. La Quinta Avenida lleva tráfico bidireccional entre las calles 143 y 135, y tráfico de un solo sentido hacia el sur por el resto de su ruta. Toda la avenida llevaba tráfico de 2 vías hasta 1966. De 124 a 120 TH Streets, la Quinta Avenida está cortada por el Parque Marcus Garvey, con tráfico con salida sur desviado alrededor del parque a través del Monte Morris Park West y norte a la Avenida Madison. La mayoría de la avenida tiene un carril de autobús, aunque no un carril de bicicleta. Quinta Avenida es la ruta tradicional para muchos desfiles celebratorios en la ciudad de Nueva York y está cerrada al tráfico de automóviles los varios domingos cada año. La Quinta Avenida fue originalmente solo una calle más estrecha, pero la sección al sur del Parque Central fue ampliada en 1908. Los bloques del centro entre las calles 34 y 59 fueron en gran medida una zona residencial hasta finales del siglo XX, cuando se desarrollaron como zonas comerciales. La sección de la Quinta Avenida en los años 50 está clasificada constantemente entre las calles comerciales más caras del mundo, y la sección entre las calles 59 y 96 del Parque Central fue apodada Millionaires Row a principios del siglo XX debido a la alta concentración de mansiones allí. Una sección de la Quinta Avenida que corre de 82 a 110 TH Streets, también junto al Parque Central, también se apoda Museum Mile debido a su gran número de museos. Central Park es un parque urbano en Nueva York situado entre los Upper West y Upper East Sides de Manhattan. Es el quinto parque más grande de la ciudad por área, que cubre 843 acres. Es el parque urbano más visitado de los Estados Unidos con 38 millones de visitantes anuales y es la ubicación más filmada del mundo, siguiendo propuestas para un gran parque en Manhattan durante los años 1840. Fue aprobado en 1853 para cubrir 778 acres. En 1857, los arquitectos paisajistas Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux ganaron un concurso de diseño para el parque con su plan verde. La construcción comenzó el mismo año. Las estructuras existentes, incluyendo un asentamiento mayoritario llamado Seneca Village, fueron incautadas a través de dominio eminente y aceitadas. Las primeras áreas del parque fueron abiertas al público a finales de 1858. En 1859 se adquirió tierra adicional en el extremo norte del Parque Central y del parque se completó en 1876. Después de un periodo de declive a principios del siglo XX, el comisionado de parques de Nueva York Robert Moses inició un programa para limpiar el Parque Central en los años 1930. El Conservancy del Parque Central, creado en 1980 para combatir el mayor deterioro a finales del siglo XX, reacondicionó muchas partes del parque a partir del decenio de 1980. Entre las principales atracciones se encuentran paisajes como el Rambler del lago, el Santuario de la Naturaleza Jet, el reservorio de Jacqueline Kennedy Onassis y el Prado de Ovejas, atracciones de entretenimiento como Wayman Ring, Carrusel del Parque Central y del Zoológico del Parque Central, espacios formales como el Centro Comercial Central Park y la Terraza Bethesda y del Teatro de la Corte. El ecosistema biológicamente diverso tiene varias cientos de especies de flora y fauna. Las actividades recreativas incluyen recorridos por carros y bicicletas,
bicicletas, instalaciones deportivas y conciertos y eventos como Shakespeare e Inte Park. Central Park está atravesado por un sistema de carreteras y caminos y es atendido por transporte público. Su tamaño y posición cultural lo convierten en un modelo para los parques urbanos del mundo. Su influencia ganó el Parque Central las designaciones de National Historic Landmark en 1963 y delito escénico de la ciudad de Nueva York en 1974. Central Park es propiedad del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York, pero ha sido gestionado por el Central Park Conservancy desde 1998 bajo un contrato con el gobierno municipal en una asociación público-privada. El Conservancy, organización sin ánimo de lucro, aporta el 75% del presupuesto anual de $65 millones del Central Park y es responsable de toda la atención básica del parque.